Bien, estamos a un solo día de que tenga lugar la tercera ronda de diálogos indirectos entre Irán y Estados Unidos este día jueves en Ginebra, Suiza, nuevamente bajo la mediación de Omán. Ya las autoridades de la República Islámica han vuelto a dejar muy claras las líneas rojas de estos diálogos indirectos en los que solo se va a hablar del programa nuclear iraní con fines pacíficos y como consecuencia la eliminación de las sanciones que Estados Unidos ha impuesto y agudizado sistemáticamente contra el país persa. No hay cabida para nada más. Por más que Estados Unidos pretenda confundir a la opinión pública, ya esa misma opinión sabe que Estados Unidos se maneja a base de mentiras fabricadas que busca difundir de manera extensa para que el mundo crea que son verdad, pero ya eso tampoco le funciona. La presión internacional, también la presión interna en el propio Estados Unidos es verdaderamente, definitivamente en contra de que Trump se lance a la aventura bélica sin razón y creyendo que será cuestión de unos pocos días. Estados Unidos sabe que una guerra contra Irán le acarreará innumerables problemas y pérdidas millonarias, porque no será una guerra de pocos días, sino que será más bien un conflicto regional. Hoy se han manifestado tanto el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bakr Kalibaf, como el canciller Seyed Abbas Araghchi, insistiendo ambos en que la diplomacia es la mejor vía, es la vía ideal para hallar una solución a estas diferencias y ratificando, ojo, que Irán no busca armas nucleares. Este es nuestro tema de hoy. Los especialistas preparados, ustedes también, todos listos. Comienza Detrás de la Razón. El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bakr Kalibaf, advirtió una vez más al gobierno de Estados Unidos en el día previo a la tercera ronda de diálogos indirectos en Ginebra bajo la mediación de Omán que Irán ha dicho reiteradamente que no busca ni buscará la fabricación de un arma nuclear, solo un programa nuclear pacífico, con lo que rebate de manera contundente lo afirmado en días pasados por el enviado estadounidense en Asia Occidental, Steve Witkoff, quien hacía alusión a que Irán no hablaba con claridad, no definía lo que quería dentro de su programa nuclear. Le dije al presidente de Estados Unidos que no hiciera un análisis erróneo con información errónea y luego tomara una decisión equivocada. Hemos dicho en reiteradas ocasiones que no hemos buscado armas nucleares. No lo estamos haciendo y no lo haremos. Igualmente, el máximo representante del poder legislativo iraní hizo hincapié en que Irán está dispuesto a seguir siempre el camino de la diplomacia, pero que se defenderá con todas sus capacidades y con la fuerza de su pueblo en caso de que Estados Unidos intente adentrarse en una aventura bélica. Decimos claramente que todas las opciones están sobre la mesa, tanto la diplomacia digna como la defensa que les hará arrepentirse. Si eligen la mesa diplomática que respeta la dignidad de Irán y los intereses mutuos, estaremos ahí, como ahora. Si deciden, como hicieron anteriormente, bombardear la mesa diplomática con engaños, mentiras, análisis falsos e información falsa en medio de las negociaciones, sin duda sufrirán el duro golpe de la nación iraní y nuestras fuerzas de defensa. El canciller de Irán, Seyed Abbas Araghchi, ha afirmado que alcanzar un acuerdo nuclear, ganar-ganar con Estados Unidos, está al alcance, pero solo si se le da la prioridad a la diplomacia. Irán retomará en Ginebra las conversaciones con Estados Unidos basado en los entendimientos previos, con firme determinación de lograr un acuerdo justo y equitativo en el menor tiempo posible. Además, el jefe de la diplomacia iraní ratificó las condiciones y líneas rojas que Irán sostiene en estos diálogos indirectos con Estados Unidos, en los que solo se trata el alcance del programa nuclear iraní con fines pacíficos y la consiguiente eliminación de las sanciones impuestas de manera unilateral
por el país norteamericano. Nuestra posición y convicción fundamental es clara. Irán, bajo ninguna circunstancia, buscará desarrollar armas nucleares. Al mismo tiempo, nunca renunciaremos a nuestro derecho a beneficiarnos de la tecnología nuclear pacífica. La tercera ronda de diálogos indirectos Irán-Estados Unidos tendrá lugar en Ginebra, Suiza, bajo la mediación de Omán, en la persona de su canciller, Badr al-Busaidi. Bien, claramente lo vemos entonces. Irán ratifica que no busca crear una bomba nuclear. Por otra parte, la República Islámica apuesta por el diálogo, pero está lista para la guerra. ¿Okay? Vamos a ver qué dicen nuestros analistas invitados. Vamos a conocerlos. Ellos están hoy con nosotros y con ustedes detrás de la razón. Desde Santiago de Chile, amigo de la casa, Pablo Jofré Leal, gran analista internacional. Pablo, honor y placer que puedas estar con nosotros hoy aquí. Necesario que nos acompañes detrás de la razón. Y junto a Pablo también otro estupendo analista internacional necesario para este tema, Chema Sánchez desde Valencia, España. Forma parte de la red de intelectuales en defensa de la humanidad. Chema, bienvenido, gracias por estar aquí. Y comenzamos porque aquí el tiempo es precioso, el tiempo es oro. Pablo, arranco contigo porque Donald Trump pretende tratar de amedrentar a Irán con la presencia de su poderosa flota marítima en aguas cercanas a Asia Occidental, pero Irán ha respondido de manera rotunda y contundente. Esto lo dijo el líder, que más peligrosa que toda esa flota es el arma que la va a hundir. Con esto quiero decir, Pablo, que Irán apuesta por la diplomacia. Hoy lo ratificaron el presidente del Parlamento, Mohammad Bakr Kalibaf, y también el canciller Seyed Abbas Araghchi. Por cierto, este último estará este jueves en Ginebra al frente de la delegación iraní en la tercera ronda indirecta entre Irán y Estados Unidos. Bien sabemos, bajo la mediación de Omán. Te pregunto lo siguiente, Pablo, ¿cómo interpretar estas amenazas de Trump, quien ha confesado estar sorprendido por la solidez moral de Irán? Amenazas con las que busca un acuerdo nuclear, pero a su medida, lo que Irán definitivamente, bien lo sabemos, no va a aceptar. Por otra parte, y aquí quiero llegar, hay mucho debate, Pablo, hay muchas diferencias con Trump dentro del propio Congreso estadounidense, mucho rechazo ante la posibilidad de una guerra con Irán, porque Irán responderá con toda su capacidad y se va a generar una guerra regional. ¿Hasta qué punto el Congreso de Estados Unidos, Pablo, puede detener esta ambición belicista de Trump? ¿Y cómo ves tú en particular esa posibilidad? Ojo, en un principio no aceptarían ni siquiera lo que llaman un ataque preventivo, ni Irán tampoco lo va a aceptar. ¿Cómo ves tú en particular el panorama? Pablo, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros detrás de la razón. Gracias, Carlos, y un gran saludo a ti, al equipo y a Chema ahí en Valencia, ¿no? Y bueno, lo primero, se trata de amenazas contumaces, crónicas de Estados Unidos. Estamos acostumbrados ya que interpretemos esta amenaza de Trump como parte componente de su verborrea diaria, ¿no? Sí. Y esto a pesar del reconocimiento de la fortaleza de Irán, porque se reconoce que Irán es un hueso duro de roer, sí, pero se sigue empecinado en llevar adelante esta imposición de una visión y una práctica hegemónica. Y ante la pregunta concreta de que el Congreso de Estados Unidos pueda detener esta ambición belicista, eso es importante. Yo creo que aquí hay una fantasía y una realidad, ¿no? Ajá, ¿cuál es cuál? Así se podría llamar, la fantasía y la realidad, que es la respuesta a esta pregunta que haces, Carlos. Pues desde el punto de vista de las prerrogativas del Congreso de Estados Unidos, sí, pueden influir o limitar cualquier decisión de guerra de Trump. La Constitución otorga al Congreso esa facultad. Ajá. La facultad exclusiva de declarar la guerra. Y cuando conoces esa prerrogativa, es el artículo 1, una sección que es la 8, que se suele argumentar siempre, ¿no? Pero la realidad, esa es la fantasía, la realidad indica que los presidentes estadounidenses, en los últimos tiempos sobre todo, han ordenado acciones militares sin aprobación previa del Congreso. Bush, Obama, Trump, cualquiera, el que recuerdes. Y respecto a los ataques preventivos, Carlos,
Aquí hay un elemento absolutamente contradictorio, pero que tiene que ver con la mentira contumaz que Estados Unidos esgrime permanentemente, porque los ataques preventivos están diseñados para limitar los daños o alterar un cronograma de un ataque inminente. Es decir, yo hago un ataque preventivo porque temo que el contrario me va a atacar y por tanto se consideran actos de legítima defensa. ¿Cuál es la amenaza de Irán? ¿Cuál es la amenaza de Irán cuando permanentemente Irán ha dicho estoy dispuesto al diálogo? Y ejemplos múltiples. Viena, Ginebra, Mascate. Nunca ha iniciado una guerra, Pablo. Nunca ha iniciado una guerra. Jamás. Lo que fue el acuerdo nuclear, es decir, una postura permanentemente de paz. Pero aquí el argumento permanente de Estados Unidos es esgrimir el ataque preventivo para agredir. No hay ningún ataque preventivo por parte de Estados Unidos, parte de sus mentiras permanentes. Y lo que pretende Trump es, mediante sus poderes constitucionales, que es el artículo 2, el 1 era el Congreso, el 2 es el presidente como comandante en jefe, puede responder a amenazas inminentes. Y eso es lo que está diciendo ahora, permanentemente. Tememos que Irán haga un arma nuclear, tememos que Irán ataque a sus vecinos, tememos que Irán ataque al pobre ente israelí. Eso es una mentira permanente. Y en ese plano, indudablemente, Irán no va a aceptar eso, porque con toda lógica se trata de un argumento pueril, mentiroso, crónico, hipócrita, y lo que tiene que hacer Irán y está haciendo es estar permanentemente alerta, estimado Carlos. Eso es muy cierto. De Santiago nos vamos a Valencia, en España. Chema Sánchez, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Qué bueno contar contigo. Muchos analistas, Chema, especialistas en la materia militar, incluso, ojo con esto, un informe de inteligencia del propio régimen israelí, que es aliado de Estados Unidos, aseguran que Estados Unidos, Chema, no tiene capacidad bélica para más de 4 o 5 días en una guerra contra Irán, más aún en una guerra regional que se generaría en toda Asia Occidental. Tropas estadounidenses cansadas. Se dice que el USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo, el más poderoso, tiene problemas y no estaría totalmente operativo para enfrentar una guerra. Chema, ¿qué piensas de este planteamiento que te hago? ¿Cómo afectaría toda esta situación el poderío de Estados Unidos y de Israel, que también llevaría lo suyo y con muchísima intensidad? Eso tenemos que decirlo. Chema, bienvenido. Gracias por estar aquí. No, gracias a vosotros, Carlos, y un saludo al maestro y amigo Pablo Jofre, que tengo al otro lado. Realmente yo creo que hay que fijarse también en los acontecimientos recientes. Sí. Y si nos fijamos, Ucrania sola no hubiera podido jamás con Rusia. Nunca. Pero lo que pasa es que lo que se define como una guerra de Ucrania contra Rusia es en realidad una guerra de la OTAN, de Estados Unidos, de todos esos proxies utilizados por el imperio contra Rusia. En este caso podemos hacer el mismo paralelismo. Sería una guerra de Estados Unidos a todos esos kilómetros de distancia, mantenida en el tiempo con esa resistencia militar de Irán. Se le pone la cosa difícil, como dices, ya no solo porque los objetivos directos sean bases o sean los portaaviones bien averiados, llenos de caca, con perdón, que está uno que se tiene que ir a refugiar. Realmente, por cierto, no se sabe si ha sido un autosabotaje de los propios soldados que están ahí un poco asustados, ¿no? Yo creo que si fuera Estados Unidos solo, bueno, pues podríamos quedarnos un poco más tranquilos, pero ahí se cumple también otra premisa, y es que no es Estados Unidos solo, es toda la OTAN, son todos los proxies, son todos los terroristas y países del gran Israel que está medio construyéndose, que pueden hacer un daño terrible y que pueden infiltrarse también desde otras regiones de Asia Occidental, o estar ya infiltrados para provocar seguramente una guerra simultánea, interna y externa, y además sin una claridad de si es Israel, si es
Estados Unidos quién ataca, quién empieza antes. De hecho, se ha desarmado un intento de asesinato del líder, pues eso seguramente estaba pensado que si tenía éxito, inmediatamente se conectaran todos los demás elementos. Y un segundo elemento que voy a añadir ahora rápidamente, para poder seguir escuchando también a Pablo, que es el elemento de similar a Ucrania. Quiero decir, es un poco la profecía autocumplida. O sea, realmente la guerra de Ucrania no es que Rusia invade porque le parece bien a Ucrania, sino que en realidad esa profecía autocumplida es que se les sobretensionó, se acercaron, se hizo tal cantidad de situación de peligro para Rusia que no tuvo más remedio que actuar. Se puede provocar eso también, en este caso con Irán, que no tenga más remedio que actuar. Si no consiguen que actúe, pueden provocarlo con falsa bandera, pueden provocarlo con una acción como los del Mujahideen Halq, que han intentado un asesinato por otro lado, y que sea tan ambiguo que puedan tener que contestar directamente. Bien, habría que tomar en consideración que al igual que Estados Unidos no estaría solo, Irán tampoco estaría solo, y esto es un punto realmente a resaltar. Pablo, voy contigo. Claro. Ahí precisamente se me ha quedado eso en el aire, que claro, en este caso, la segunda parte de todo esto es que Irán no estaría solo y que además Rusia y China ya han demostrado, han advertido que eso va a ser así. Igual que también decir que ¿por qué no podría Estados Unidos mantener una guerra? Porque la misilística que tiene Irán ahora mismo es superior y es suficiente para destruir todo lo que le pilla a su alcance en la región. Y un elemento que también rectifica lo anterior. Estados Unidos no quiere hacer ningún tipo de acuerdo sobre la energía nuclear. Eso es solo una excusa, siempre ha sido una excusa. Lo que quiere es reducir la posibilidad de defensa y mantener la posibilidad de asedio con las sanciones y reducir la posibilidad de defensa misilística y mantener las sanciones sin dar nada a cambio y seguir provocando esa tensión en el pueblo iraní. Bien, rápidamente entonces, Pablo, voy contigo. Ya en los minutos finales, estamos en la recta final detrás de la razón. Por otra parte, Pablo, dentro de la situación interna estadounidense, destaca lo afirmado por algunos congresistas. Lo asomábamos en un principio en tu intervención anterior, quienes aseguran que Trump es un mentiroso y debería explicarle al país, a los estadounidenses, por qué lo quiere pues exponer a una guerra contra la República Islámica de Irán bajo la excusa de su programa nuclear. Afirman que el inquilino de la Casa Blanca, y esto es muy cierto, es un mentiroso porque en junio pasado, a raíz de la guerra de los 12 días, Donald Trump, y lo escuchamos todos, anunció que había acabado con las capacidades nucleares de Irán y ahora quiere atacar a Irán por el mismo motivo. Hay una doble mentira entonces y Trump tiene que dar la cara, confesar la verdad de su propia boca. Una verdad que todos sabemos, Pablo, pero que es necesario que él en particular lo confiese, cosa que obviamente va a ser muy difícil. Cuéntanos, que te escuchamos muy atentamente, Pablo. Bueno, lo primero, Carlos, es que a Trump no le interesa el pueblo estadounidense. No tiene ni un interés en el pueblo estadounidense. Sí, ¿no? Sus intereses son financieros, son inmobiliarios, son aumentar su capital, son mantener contentos a los grupos de presión sionista, energético y el complejo militar industrial. Eso es. Él es un emisario de estos grupos. Cuando va a Arabia Saudí y vende 150.000 millones de dólares en armas, ¿qué duda cabe que ahí se corta, no? Hay un corte que es beneficioso para él. Cuando envía a Asia Occidental a sus propios parientes para negociar qué hacer con esa riviera que quiere hacer de Gaza, es porque hay intereses personales. Y Trump es poco confiable en su propio país, el que ha tensionado enormemente. Hay divisiones muy potentes en Estados Unidos. Y así lo van entendiendo incluso aquellos que estuvieron a su lado y que se han dado cuenta que la gente naranja, como lo denominan los propios Estados Unidos, agente naranja, haciendo referencia a aquel veneno, aquella mezcla herbicida que utilizó el ejército estadounidense en Vietnam, ¿no? Gran parte de ese agente naranja contenía un peligroso contaminante químico llamado dioxina. Y yo creo que simbólicamente Trump, allí donde interviene, deja todo contaminado a su paso. Es Donald Trump dioxina, es un veneno
Y los políticos estadounidenses se caracterizan por mentir descaradamente. Recordemos a Obama y el tema inmigración. Yo voy a detener la inmigración, pero desde el punto de vista legal. Y fue uno de los principales mandatarios que expulsó inmigrantes. Bush y sus mentiras respecto a Irak y las armas de destrucción masiva, junto a Tony Blair y José María Aznar. Y atacaron a Irak, más de 1 millón de asesinatos. Trump y su ataque a Venezuela, su invento del cartel de los soles, el tema del narcoestado, las narcolanchas, secuestra a un presidente legítimo, ataca y asesina a 100 venezolanos y 32 cubanos internacionalistas. Y lo inconcebible, pero que muestra la personalidad megalómana, mitómana que tiene Trump, es que confiesa que todos esos argumentos eran falsos y que el fondo era el petróleo. Y entonces con Irán las mentiras son permanentes, la agresión es cotidiana. Ya se van a cumplir 48 años de una política de máxima presión. Y no va a haber disculpas. Va a haber un reconocimiento que fue mentira, pero que es en beneficio de los Estados Unidos y del interés de la seguridad nacional, ¿no? Puede confesar que todo es mentira con Irán, pero los grupos de presión sionistas, energéticos, complejo militar, industrial, son tan fuertes que indudablemente hacen que esa maquinaria de mentiras, de belicismo y de presión y de sanciones y embargo no se detenga, porque es imposible detenerlo. Significa el suicidio de los Estados Unidos y sus grupos de poder. Bien, para concluir, Chema, vamos a ver, con todos los argumentos que hemos expuesto, que ustedes han tenido pues la amabilidad y obviamente la sapiencia de exponer con mucha propiedad, con el tenedor de Netanyahu pinchando a Trump para que inicie una guerra contra Irán, con un pueblo estadounidense que no quiere guerra, Chema, sino calidad de vida en Estados Unidos. Pablo ya nos adelantaba algo que bien sabemos todos: a Trump no le importa a los Estados Unidos, pero está en un momento en que su popularidad como presidente está por los suelos, más la posibilidad de que el Congreso le impida atacar a Irán. ¿Cómo tú ves la posibilidad de que Trump se aventure a una guerra bajo la posibilidad cierta de que el Congreso se lo impida y que sus capacidades militares ante tantos frentes abiertos, Chema, están mermadas? En una guerra regional que se pudiera plantear, ¿se acaba Israel? ¿Cómo lo ves? Cuéntanos, que tenemos 2 minutitos. Sí, bueno, primero proponer otro nombre para Donald Trump en vez de dioxina. Eso se lo dejaría para Netanyahu, que es más contaminante si cabe. Para Donald Trump le pondría Donald Trump antojo, porque nunca es nada lo que parece de lo que dice. Pero de cualquier manera, sí, la guerra, sigo diciendo que es una guerra proxy, la que van a provocar, que ellos igual están pero no están, intentan eludir, intentan no llevar muchos ataúdes para casa, que es la manera de no provocar una caída en picado de toda su estrategia. La estrategia de su situación, precisamente de ahora mismo, de no aprobación en gran medida, la puede sanar como todos los presidentes han sanado, pues provocando guerras en el exterior, guerras que emulen guerras patrióticas, guerras de defensa. Y en este caso, además, si lo hace con el proxy, lanza a Israel como cabeza y ve que falla o que no hay esa unidad que debería haber entre Rusia, China e Irán, o que hay algún fallo estratégico o táctico con ellos, puede salirle bien la jugada. Se supone que no, yo estoy convencido de que no, pero que no estoy bastante pesimista en que no haya guerra. Creo que lo va a intentar de un modo u otro, pero lo va a intentar. Pero confío plenamente en Rusia, en China y en Irán. Bien, llegamos al final. Lamentablemente, muchas aristas pendientes, pero el tiempo realmente pues pasa volando. Pablo Jofré Leal, gran analista internacional y amigo de la casa directamente desde Santiago de Chile. Chema Sánchez, también estupendo analista desde Valencia, en España, miembro de la red de intelectuales en defensa de la humanidad. Han sido nuestros analistas de lujo, invitados hoy para este tema neurálgico, Detrás de la Razón. Gracias, Pablo, gracias, Chema, y gracias a ustedes por estar siempre con nosotros. Ojo, mañana aquí les vamos a estar esperando con el tema que marque la pauta informativa. No se lo vayan a perder. Hasta entonces.